está lo mejorcito de Nicaragua aquí en este encuentro. Me siento orgullosa de verdad de leerles a ustedes algo que todavía está en proceso. El texto lo titulé Entre latido y latido, Rosario Murillo Zambrana, sentipensando su obra literaria. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Soy de la línea de las que defienden que a las mujeres se les debe llamar poetas y no poetisas. Ya somos dos. Eso lo correcto. Se puede interpretar el uso del sufijo isa como una forma de marcar diferencia de género en una especie de jerarquía de subordinación del trabajo artístico literario. Correcto. El término poetisa es utilizado para hacer referencia a un casi poeta, muy a pesar de la postura conciliatoria y resignificativa de Ana Rossetti, porque ella pues en realidad sí considera que se le puede rescatar ese nombre, ¿verdad? Yo les traigo así es también, pero yo les traigo otras dos referencias. Ernestina de Champollion, conocida por ser destacada miembro de la generación del 27 y de las sin sombrero, se ha convertido en una imagen de la defensa de este criterio, implícitamente integrado en toda su obra y su trayectoria. Así como Pilar Paz Pasamar, que en una entrevista expresó así con estas palabras: poetisa me parece una palabra detestable. Quiero introducir en esta disertación los elementos que siguen cuestionando las desigualdades, incluso en los ambientes artísticos, que es más ubicado decirlo un día como hoy, en el que el foco está centrado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Son elementos de análisis de los que me apropio y me los tomo a pecho para ponerlos sobre la mesa. El inicio del recorrido antropológico a través de un ensayo en construcción sobre una poeta en superlativo, Rosario Murillo Zambrana. Hoy no nos referimos a la mujer que ha alcanzado una importante trayectoria en la política. Estamos analizando el aporte literario de una organizadora, una militante que llegó a las letras a través del dolor y el acercamiento a su realidad social. Continuó su trayectoria profesionalizando su pasión por la comunicación sublime sin perder la naturalidad y la destreza por conectar con el sentimiento universal, el amor, que en una de sus obras le llamó Gualtayán. No he encontrado referencia etnográfica que me indique que alguna cultura le llame así al amor, pero es evidente que ese fue el nombre que la artista le quiso dar a esa experiencia. Es una experiencia filosófica, ¿verdad? Lo cual además nos permite decir con contundencia que también la compañera, la poeta, ¿verdad?, ha hecho un aporte filológico a nuestro lenguaje a través de su poesía. Dentro de las obras poéticas que se saben publicadas encontramos Gualtayán, de 1957, Sube a nacer conmigo, poesía y prosa, de 1977, ambas de ediciones del Pez y la Serpiente. Tiene también Un deber de cantar, de 1981, publicado por el Ministerio de Cultura. Una antología titulada Amar es combatir, de 1982. Y En las espléndidas ciudades, de 1985, ambas de editorial Nueva Nicaragua. Las esperanzas misteriosas, de 1990, de la editorial Vanguardia. También es ensayista. Entre los trabajos más conocidos tenemos El país que soñamos, El viaje a la tierra prometida, de la editorial Camino de Amor, y un ensayo más titulado Plena primavera, del que se desconoce el año, editorial y publicación. Por motivos de extensión, tiempo y precisión en las estrategias de análisis, centraré mi lente en el único texto al que tuve alcance digital, del que además logré obtener mucho material para seleccionar las mejores figuras y expresiones que nos permitirán un acercamiento al trabajo poético de RMZ. La obra en cuestión fue ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Leonel Rugama, publicado en 1981, titulado Un deber de cantar. Está dividida en 3 momentos. El primer momento, de los tiempos errantes. El segundo momento, saber llevar nuestra porción de noche. Y por último, el tercer momento, tiempo de cosechar. De los cuales he extraído a manera de síntesis las imágenes más evocadoras en su contexto,
su realidad como persona y la fidelidad a sus principios revolucionarios. Agárrense y respiren profundo para soltar el nudo en la garganta. Abran todos sus sentidos porque lo que viene desarma. En el primer momento del ejemplar encontramos en el texto Canción de Tiempos Errantes esta fuerte figura retórica. Cito: en esas noches extendidas hasta morder el alba, en la que te vuelve partícipe de un dolor probablemente centenario, que no es solo el dolor propio, sino de muchas generaciones. St. James Infirmary Blues se escucha mientras lees el texto. Interesante lección musical para dejarla plasmada en sus letras, ya que se dice que esta pieza tiene sus raíces en baladas irlandesas amalgamadas en canciones populares afroamericanas. Lo genial de este texto es que te da una escena visual y una ambientación musical. Esta última con carácter anacrónico para la época en que fue escrito. Y parece estar relacionado a un recuerdo de uno de sus viajes al estado de Georgia, en Estados Unidos, o probablemente a una forma de expresar que esa canción la transporta a ella, a lo que dentro de su imaginario era ese lugar. En otra estrofa del mismo texto encontramos una sonoridad y juego de palabras muy evocativo. Cito: camino hoy en San José, camino, y me acuerdo mientras revientan árboles que parecen maliche. Lejos de mi ventana, en esta casa distinta. Dos cosas tenemos que destacar en este fragmento. La literación que construye con la palabra camino y la exquisita imagen de maliches reventando, que le da también un toque de autenticidad y genialidad a la escena. Disfruto mucho cuando los autores usan recursos que te hacen interesarte en una experiencia cinematográfica, ¿verdad? La poeta camina en el texto. Les cuento que ella camina. Nos lleva de la mano a un recorrido de recuerdos y emociones. Cito: con el alma en un nudo, yo, mujer de 26 años, escribo todo esto como si de algo sirviera. En esta escena encontramos datos interesantes, como la época en la que fue el texto pensado, ¿verdad? Y una imagen muy recurrente entre los poetas de la época, las que no escribían para recibir reconocimiento y que probablemente pensaron que pasarían desapercibidas por los giros implacables de la historia. En un tercer texto sin título, que también podría ser una continuación de los textos anteriormente mencionados, utiliza una poderosa imagen. Cito: mañana, cuando el sol nos asuste, desnudos empezaremos a remover esas ruinas. Es una imagen seductora, pero está lejos de ser la acostumbrada erótica a la que se le ha relegado a la poesía hecha por mujeres. Este otro texto sin nombre, que no tiene más importancia que los anteriores, llamó la atención porque se puede sentir a la persona que observa, que siempre está atenta a los puntos de inflexión en la cotidianidad, que mira el rostro a los anónimos, los mira el rostro, ¿verdad? En el que describe una curiosa alegría del invierno, por ejemplo, esa figura es muy potente. O esa lluvia que salta sobre el pavimento, por ejemplo. Imagen que nos hace recordar a los eventuales días huracanados que se viven en el trópico. Cito otra expresión: interrogando rostros, inventando a veces parecidos, en esas calles demasiado nuevas, aún bajo la lluvia, soy de ausencia. Quería agregar a esta reflexión que para la neurociencia evolutiva, el rostro adquiere un importante valor en el comportamiento gregario de los mamíferos. Nuestras neuronas espejos nos permite producir empatía cuando logramos identificar un rostro, un ser, ¿verdad? En otras palabras, algo deja de ser una cosa cuando identificamos todos los elementos de un rostro, con el que nos podemos identificar como una comunidad. En el segundo momento de la obra, un título te deja perplejo. Cito: no es muda la muerte, en la que se dibujan, porque así lo dice textualmente, se dibujan palabras de todos los colores que se puedan imaginar. Y la hace, cito, aullar sobre un caballo desnudo. Es muy salvaje esa imagen, ¿verdad? Y le impregna ese sentido lúdico de la labor poética. En esas palabras, ella tiene el poder, se inventa la estrategia. Ellas, las palabras, ¿verdad?,
Cito un fragmento. Las palabras, ¿verdad? Serán fuego, tormentas, aliento fiel en la noche. Y la artista agrega, vamos a dar batalla con el canto. Otras dos escenas me inquietan, como la sangre de ojos morenos, casi de infancia. Sobre todo con la escena siguiente, ¿verdad? Un muchacho en el suelo con los ojos ingratamente abiertos. El término de ingratitud le da un fuerte sentido de identidad con los duelos generales que se vivía bajo los contextos armados, tanto en el derrocamiento de la dictadura de Somoza como en la posterior intervención militar a manos de mercenarios financiados por la CIA. En el siguiente texto podemos observar un criterio ético. Cito, odio las concesiones, rompería mis huesos contra cualquier indicio de nueva complicidad, por eso aún prefiero la noche, tengo coraje de amar, no doblegado. Que ha sido evidente en su trayectoria inquebrantable. En el texto, Invocación del Canto, nos llena de ansiedad, de eterno trabajo, sin abandonar el trabajo poético, y a la vez la resignación que recuerda a un Sísifo que lleva cargando esos dolores. Debo acallar esta impaciencia de flores y retomar la palabra, practicar poesía productiva, elaborar informes, aplacarme, decía en el texto. Debemos hacer hincapié en la conciencia que tempranamente muestra en sus textos, en la que mira al trabajo poético con la seriedad de una profesión, porque no propone una poesía cualquiera, sino, entre comillas, productiva, que deje algo a la humanidad. En el tercer momento, rescatamos el texto Iluminación, en el que construye personajes con un marcado estilo en asociación de conceptos. Por ejemplo, el chavalo verde o el chavalo caramelo. Ese es el chavalo, el que carga una arrechura en el alma, dice sus letras, y acaricia la victoria, empuñando los sueños, aferrando el fusil, ¿verdad? En el prosema daguerrotipo de madre, describe con el dolor encendido, así lo dice textualmente, lo que consideramos un dolor furioso que atormenta cuando no se puede evitar la muerte de un hijo. Y el texto, mis amigos, los ruidos de la calle. En ese texto encontramos elementos de conciencia de clase para elegir los escenarios y las imágenes, como cuando nos dice en el texto, el mercado abierto a la mañana, a la vida. Es llamativa también la escena de el arco iris en el espejo del charco. Y es una figura atrevida en el sentido creativo, porque un charco generalmente lo asociamos con el lodo, con algo sucio, ¿verdad? Pero ella le da un brillo de espejo que refleja el arco iris. Un fenómeno atmosférico que en muchas culturas ha sido símbolo de belleza, pacto divino, esperanza, renovación, riqueza, abundancia, calidez y paz. En el texto, Aprendiendo el Retorno, genera una imagen acústica sobre nuestra experiencia con los atardeceres. Cito, las tardes a veces llenas de miedo, ¿verdad? Entonces, ahí se siente que le imprime un color a esa tarde. Y esa sensación de atardecer, ¿verdad? En este caso el color es el miedo. Encontramos carretones, cito textual, con olores pregoneros, ¿verdad? Y el susto del uniforme de alguien rompiendo el silencio. Eso es súper fantástico, la escena. En el texto BLP encontré una figura que me pareció fuertísima. Cito, nunca entendí la centella, el disfraz de milagrero con sueldo. Evoca a una crítica sobre la hipocresía y el engaño. Parece referirse a alguien que le indigna por su interés personal para obrar en la vida y no por un bien común. Quiero subrayar que estos últimos versos, por alguna suerte de sinapsis, durante algunos días pensé que formaban parte de otro poema en el que también encontré elementos sobre la ética de la autora y que ya fue mencionado en las páginas anteriores. En el texto sobre Coyuntas de Sol, ya el mismo texto es una potente figura literaria. Se logra abstraer el conocimiento teórico sobre la ritualidad humana, sobre los comportamientos domesticados por la historia, que nos conectan con el sentido de la vida cotidiana. Cito, de celebrar rituales aparentemente fantásticos, con el hábito de sorprendernos,
reconociendo todo como pequeñas, inmediatas posibilidades de vida. Hablemos de exclamaciones, de horas extras, horas más de puño abierto, empeñado. Aquí el elemento sorpresa es el sentido de existir, la agitación de ese eureka que nos hace geniales sin perder la ingenuidad de seguir descubriendo. También resalta la conciencia de clase y la empatía por la clase trabajadora desde un sentido émic. En antropología le llamamos émic a ese lenguaje propio, no al lenguaje del investigador, sino al lenguaje que utiliza la gente para sí misma. Entonces, desde un sentido émic, desde una experiencia propia sobre el cansancio del trabajo. Esas palabras solo pudieron ser escritas por alguien que se ha reventado de cansancio. Esta misma línea estilística la encontramos en el texto Siempre más allá, expresión que se le atribuye al general Augusto Calderón Sandino. La poeta habla de cosechas que además revientan, ¿verdad? Ese término es muy recurrente en su poesía. Gente que martía duro la esperanza. En el poema Punto número 1 de Agenda, una simpática frase sobresale cuando nos dice: has corrido vos a pensar. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Curiosa porque le da velocidad a su inquietud y a los pensamientos mismos. Nos pide pensamientos acelerados. Y además nos muestra que en el silencio, así lo dice textualmente, en el silencio hay voces urgentes como el golpe de este día. Los invito a prestar atención a la habilidad de utilizar un vocabulario amplio y variado, sin perder la gramática coloquial, la sensación de naturalidad al expresar emociones, sentimientos y sensaciones, y el sencillo voceo, que le imprime más autenticidad, que no era frecuente entre los autores de su generación, incluso lo es entre autores contemporáneos. Estas interesantes figuras que describen, por ejemplo, al ilustrador, que es un protagonista de uno de sus versos, Candelario, voy a citarlo, el texto. Candelario Urbina, hijo triste, nacido sobre una hamaca de viento, sobre una luna de yute, heredero de sueños, desguapados en la tijera de luna. A mí me impresiona muchísimo este texto. Son una construcción genial de las sensaciones. Es poético y explícito, y no requiere explicación ninguna. Es concreto y metafórico. Son riquísimas imágenes que parecerán hechas para ser cantadas. También es importante descubrir en otro texto sobre el valor histórico de estas líneas. Habla de, por ejemplo, lo cito, improvisadas patrullas. O también habla de una recién estrenada policía, donde, lo cito también, los brillantes y lustrosos uniformes aprenden a desvelarse. Imagínense ustedes, uniformes que aprendan a desvelarse, la sensación de los que portan esos uniformes. Estos versos nos transportan a aquella policía que se fundó desde el pueblo, con los guerrilleros sobrevivientes de aquel glorioso triunfo que cambió el destino de Nicaragua. En otro texto encontramos esa sensación taciturna de pensar en todo lo que está pasando mientras estamos en estado meditativo. Como cuando nos preguntamos, mientras yo contemplo el cielo, ¿qué estará pasando allá donde no puedo ver? Cito: alguien seguramente intentará en este momento asesinar a alguien. En algún lugar, algún perro levantará la pata con pequeña elocuencia. Más de algún gallo estará alzando la voz. Habrá más de 100 quejidos de enfermos, más de alguna ambulancia apresurada, más de algún dolor, rezo de ausencia. Y en este tipo de experiencia, siento que solo le sucede a las personas que disfrutan retraerse en silencio, que no le tienen miedo a la soledad. En el texto a este otro hijo podemos encontrar hermosas palabras en medio del dolor. Cito: fuiste polen, germinando y uniendo 3 en la sangre. Ni siquiera dijo 3 personas, dijo 3 en la sangre contundentemente. Mi sangre con tu sangre, nuestra sangre, bajo la hirviente tronazón de la guerra. Puedo sentir y oír el sonido de esa escena. Es una ebullición y trueno, y la simpática forma de conjugarlo a Lornica. En sus textos hay gritos que arañan la noche, por ejemplo. En otro texto evoca los sonidos milenarios utilizando el agua como recurso literario. Cito:
deja salir el agua con su canto de cirios. Una sensación milenaria, ¿verdad? En el poema El Reencuentro, dedicado a un joven soñador que luego llegó a ser uno de los principales comandantes de la Revolución Popular Sandinista, y todavía más allá. La dedicatoria cita un íntimo y sencillo a Daniel. Descubrimos expresiones filosóficas que envuelven lo cabalístico de la relación que construyeron. Cito: vos que regresás del cuento, del sol, de la leyenda, vos que ya podés usar tu nombre, vos que estás aprendiendo otra vez a llamarte. Nos remite al momento en que ese joven sale de la clandestinidad, una situación que desde la antropología se lee como violencia epistémica. El sufrimiento de ocultar tu identidad por presiones externas, de perderte entre tantas identidades. Y el sufrimiento de, bueno, y en este texto la poeta le celebra la recuperación de ese elemento esencial en todo ser humano. También es fuerte la expresión que más adelante propone en el mismo texto: vos que regresás de la muerte. De hecho, desde el primer verso de este poema, sin haberlo leído antes, estaba completamente segura de que ese último verso que he citado era una expresión central en el texto. Yo sentía, sin leer, que alguien que recupera su nombre regresa evidentemente de la muerte. En la misma magnitud encontramos más aspectos filosóficos y antropológicos sobre la ritualidad de nuestro comportamiento, el asombro, la percepción de las luces y sombras de nuestra existencia. Cito: ahora toca reunir los pedazos, retomar a cada sitio su sombra, a cada hora su rito, a cada paso su fugaz maravilla. Ahí logro identificar que los últimos versos son de carácter testimonial, porque deja registro de la ignominiosa violencia que descargaron sobre el comandante Daniel Ortega, así como a miles de jóvenes contemporáneos. El último texto dedicado a Lidia, mamá de su compañero de lucha, Camilo Ortega, quien posteriormente llegaría a ser su cuñado y que no logró ver el triunfo de la revolución a la que ayudó a construir. Contiene una fuerte carga emocional, llena de paisajes en los que la lucha organizativa y armada se movía. Habla de los barrios, de cómo se movían esos barrios. Repleto de elementos espirituales como aliciente para el proceso de duelo, de un proceso de duelo no tradicional. ¿Verdad? Es muy dolorosa la siguiente escena. Cito: retornando a vos de donde nunca se ha ido, regresando a la silla de donde lo mecías, al plato de comida caliente, al sarampión, a las medicinas, a la infancia de siempre. Esta otra escena presenta el duelo de una madre revolucionaria, comprometida, la resignación de una madre que educó hijos comprometidos hasta las últimas consecuencias. Cito: ahora que se te ha hecho gigante, porque nació, creció, se levantó, se te hizo gigante, él se hizo gigante. La poesía de Rosario Murillo Zambrana está repleta de naturaleza, completamente repleta, es muy colorida. Tenemos resedas, heliótropos, cedros, musgos, corozos, jazmines, zacate, guanacaste, acacias, coludos, amapolas, júpiter rosado, azahares, lirios, genízaros, robles, malinches, limonarias, pinos, araucaria, romero. Son colores y aromas, es poesía visual y sensitiva. La imagen del sol y los fenómenos atmosféricos están entrelazados con los sentimientos, como lluvias furiosas y rocíos apacibles. La música y una gran variedad de instrumentos forman parte de la ambientación de los escenarios. También es recurrente la acción de arrullo, que evoca melancolía o acaso un grito de calor para darlo y recibirlo. El silencio tan presente en sus contemplaciones hechas versos, silencios que se le escapan y que en el texto Profanación del Día ella no nos puede contar. Un 8 de marzo del 2021 había escrito un poema para compartir con las compañeras del Ministerio de la Mujer. Este texto lleva por título Indeleble en la Historia y era dedicado justamente a la poeta Rosario Murillo, nuestro referente en la poesía contestataria. A veces lejana, compañera, a veces, madre y abuela, la poeta sacrificó la poesía
eligiendo el camino más largo, el difícil, enfrentarse a las fauces coloniales que depredan nuestros paisajes. Mujer poderosa, cantos seductores, sos la humana, la artista, la imborrable, indeleble en la historia. Muchísimas gracias al Instituto de Cultura y a la alcaldía de Turalba por tener este riquísimo encuentro que me dejó apasionada.